Hoy nos encontramos nuevamente para hablar sobre lo que son los planos esquemáticos y los manuales de servicio. En un video anterior vimos sobre los manuales de servicio, vimos ciertos aspectos, ciertas cosas de los manuales de servicio, como por ejemplo encontrar ciertas líneas de una tarjeta en los manuales de servicio o la identificación de la misma. En este video vamos a estar viendo también otros aspectos de lo que es la interpretación de los manuales de servicios y planos eléctricos en dispositivos celulares y en computadora. Por ejemplo, en este caso tenemos lo que es un manual de servicio de J700, de un J7. Como ustedes pueden ver, aquí hay un manual de servicio de un dispositivo celular. El fabricante los desglosa por varias áreas o por varios niveles de reparación. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es una imagen de la tarjeta. En el mismo manual nos describe una imagen de la tarjeta con los principales componentes que tiene la misma. Si sigo hacia abajo, voy a encontrar lo que es un diagrama de bloque. La función que cumple es permitirnos visualizar o observar la función que tiene o la comunicación que tiene desde ciertos componentes a otros. O por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tenemos acá lo que es el procesador. Y podemos ver cada una de las líneas de comunicación, hacia dónde se conectan, hacia qué se conectan, cómo se llaman esas líneas, qué manejan esas líneas. Eso es lo que me especifica lo que es un diagrama de bloque. Esto es también importante conocerlo porque gracias al diagrama de bloque sabemos cuál es la función que tiene cada una de las líneas y hacia qué componente exactamente va o se dirige. Si yo sigo, bajo un poco, voy a conseguir lo que es el diagrama de la PCB o el diagrama de la placa, que lo que nos hace o lo que nos especifica allí es cómo van ubicados o cómo van distribuidos los componentes. Así es más fácil de visualizar y de observar cada uno de los componentes en la placa. Yo con esto yo lo puedo identificar más fácilmente. Lo único que tengo que tener en cuenta es cada una de las nomenclaturas o aprenderme cada una de las nomenclaturas de que usan los dispositivos, los componentes electrónicos. Por ejemplo, acá tenemos lo que es un condensador. ¿Cómo sé que es un condensador? Porque tiene la letra C. Por ejemplo, acá también tenemos lo que es la R4037, es de resistencia. Tenemos TH3000 de termistor. Si yo sigo bajándose acá, por ejemplo, tenemos la L4200, que es de bobinas, es una bobina. Igual la L4100. U4004 es de circuitos integrados, de IC. Ese tipo de nomenclatura debemos aprendérnoslo. Por ejemplo, si yo sigo acercando, veo aquí un punto que me dice TP4001. ¿Qué significa TP? Significa Test Point, o punto de prueba o punto de medición. Por ejemplo, acá vean que tengo algo que me dice ZD5006 y ZD5007. Eso significa lo que son diodos. Allí tenemos diodos. Dirán ustedes, ¿por qué está señalado con verde y por qué tiene esa marca roja? Es muy fácil. La marca roja me indica cómo va conectado. El rojo me indica que en ese sentido va el cátodo del diodo. Tenemos F de fusible, F1005 es fusible, igual F1004 también significa fusible, OSC1000 de oscilador. Este tipo de nomenclatura debemos conocerla para que se nos facilite lo que es la interpretación de los planos. Sin aprender una nomenclatura se nos va a hacer muy difícil conocer o identificar cada uno de los componentes en lo que es la tarjeta electrónica. Yo les voy a dejar una guía en la descripción del video, voy a dejar una guía sobre la nomenclatura más usada en los componentes electrónicos para que ustedes se ayuden un poco.
Claro, posterior a esto también vamos a estar dando unos videos o hacer unos videos de microelectrónica. Esos videos los vamos a realizar siempre y cuando lleguemos a la meta de los suscriptores, que como mínimo serían alrededor de 5.000 suscriptores. Si llegamos a esa meta, estaremos dando unos videos, estaremos creando unos videos sobre lo que es microelectrónica y los componentes microelectrónicos. Ok, entonces esto es el diagrama de la PCB. Esto me ayuda a identificar los componentes en la tarjeta. Lo tengo desde la cara A y la cara B. Recuerden, ellos usan una nomenclatura y debemos conocerla. Ok, si yo sigo bajando, allí tenemos o nos encontramos con lo que es la parte del nivel 3 de reparación. Allí me lo dicen, vean que es lo que le venía yo hablando, que el manual de servicio en los celulares se divide por niveles. En el inicio de este nivel nos indica qué herramientas podemos usar o vamos a utilizar a la hora de hacer una reparación por los equipos. En este caso tenemos lo que es un osciloscopio, muy importante, igual un multímetro, una fuente de poder, destornilladores, pinza, un analizador de espectro, lo que es un cautín, por supuesto, estación de calor. Y si prosigo o si sigo bajando, vamos a encontrar lo que son las posibles fallas y soluciones. Estas posibles fallas y soluciones que nos da el fabricante. Ojo, algunos fabricantes nos da esas posibles fallas y soluciones. Por ejemplo, tenemos falla en lo que es el encendido. Él me dice unas recomendaciones, que es lo que yo debo hacer. Por ejemplo, acá dice que el celular no enciende. Lo primero que el fabricante me indica es que chequeemos el voltaje de la batería, que debe estar superior a 3.4 voltios. Si no lo tiene, lo que debemos es cargar la batería. Si los tiene, proseguimos entonces al siguiente paso. En este caso nos dice que chequeemos si hay un sonido en el encendido o una vibración. Si lo hay, entonces ya sería el LCD que hay que cambiar. Si no lo hay, dice que chequeemos el TAC 5001. Allí entonces comenzamos a usar lo que es el diagrama de la PCB. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo lo que hago es copio aquí el TAC 5001, copio y lo busco. Vamos a buscarlo. Ok, allí lo encontramos. Ok, entonces, ¿qué sería el TAC 5001? El botón de encendido. Ese es el botón de encendido. Entonces ya sabemos que el TAC 5001 es el botón de encendido. Así ya comenzamos ya a identificar los componentes. Vuelvo entonces a lo que son las soluciones, las posibles fallas y soluciones. Quedamos en el que tenemos que chequear el TAC 5001, que es el power key, si está en estado normal o no. Si está en un estado que no es normal, allí nos dice que cambiemos ese botón de encendido. Si en dado caso todo está bien, nos dice que chequeemos el U4003. Allí también hacemos lo mismo. Copiamos esa referencia y la pegamos en el buscador de nuestro lector de PDF. Ok, entonces debemos chequear el U4003 en las salidas de voltaje en el condensador C4120, C4121, que deben tener 1 voltio. Entonces lo que hacemos allí es medir. Identificamos y medimos. Ok, identificamos primero cuál es el U4003. Y lo buscamos.
Ok, ahí tenemos el U4003. Si yo me acerco, veo que lo tengo en una esquina. Voy a usar una foto que tengo aquí de un teléfono parecido, un J700. Y vamos a identificar cuál es el U4003. Entonces, el U4003 es este señor que está acá, que entonces se encarga también del encendido. Y ahí identificamos lo que es el U4003, que se encarga del encendido. Ok, entonces chequeamos allí lo que es el U4003 en las salidas de voltaje del condensador C4120. Hacemos lo mismo para ubicarnos y identificar cuál es el C4120. Ok, nos ubicamos. Allí lo tenemos, el C4120. Ese C4120 vamos a medir lo que es su salida de voltaje, que debe tener 1 voltio. Si nos ubicamos en lo que es el manual, y en qué cara está cerca donde está el conector de la SIM. Entonces vamos a buscar lo que es la imagen o la foto que tiene lo que es la parte del conector de la SIM. Y allí lo tenemos. Aquí tenemos el condensador que vamos a medir en este sentido, porque este sentido ya sería lo que es la tierra y este sería lo que es la línea positiva. Tiene que medir 1 voltio. Y así entonces ubicamos lo que son los componentes de una placa en lo que es el diagrama de la PCB. Ok, las fallas y soluciones que nos da el fabricante muchas veces nos pueden ayudar a resolver ciertos problemas que nos vayan llegando de los clientes, y esto es algo que debemos conocer, o este es un conocimiento que debemos tener para que podamos dar mayor soluciones o tener una mayor efectividad a la hora de la reparación de un equipo. Ok, entonces prosigo. Dice que si no tenemos los voltajes, dice que si el voltaje no satisface lo normal o la condición normal, debemos reemplazar el U4002. Para saber cuál es el U4002 ya saben lo que deben hacer. Y entonces, si todo está bien, prosigo al siguiente paso y dice que chequemos el U4002 y que debe tener una señal de salida en una línea. Ahora, ¿cómo se llama esa línea? PMIC por que está ubicada en el condensador 4065. Ahora, ¿cuál es el U4002? El Power Manager, el PMIC. Entonces, la señal de salida que debe tener el Power Manager en ese condensador es de 1.8 voltios. Eso no lo dice el manual de servicio. Si no lo tiene, ya sabemos que debemos reemplazar el U4002. Entonces, reemplazamos el U4002 y solución, logramos encender el equipo. Si en este caso, si está fuera la falla. Lo bueno de estos diagramas es que también posterior a las posibles fallas y soluciones, el mismo fabricante nos dice cada uno de los componentes o nos enmarca cada uno de los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama. Este es un diagrama eléctrico, esto se llama diagrama eléctrico de lo que es el botón de encendido. ¿Cómo funciona el botón de encendido? Ok, podemos ver que una línea va conectada a un punto del botón de encendido, va conectado a la línea de back, que es el punto 2, y el punto 1 va conectada a otra línea que es de la resistencia R
516 hacia una línea llamada Power On. Y ese es el funcionamiento que tiene ese botón de encendido en este caso. Si tenemos una falla en el botón de encendido, por ejemplo se nos abrió una línea o se nos perdió la pista, con esto podemos recuperarla porque podemos hacer un puente directamente a la entrada de la resistencia R5016 y podemos otra vez rescatarla. Y la línea VBAC podemos también identificarla y podemos rescatar esa línea. Ok, aquí tenemos por ejemplo lo que es el diagrama, el plano eléctrico del U4002, que es el Power Manager, y cada una de las líneas que maneja. O sea, cada una de estas líneas son funciones que ese Power Manager tiene. Aquí tenemos enmarcado lo que es el botón de encendido. Tenemos enmarcado también con lo que es este cuadro rojo los condensadores que nos mandaron a medir. Y por ejemplo acá esta línea que se llama BDD-1P0-CP. Por ejemplo, cuando ustedes vean que tienen un 1, una letra intermedia y otro número después, eso significa lo que es el valor del voltaje. En este caso el 1P0 significa 1.0 voltios, o sea 1 voltio. Igual acá que dice BDD-BUC5 1B35, que significa 1.35 voltios. Igual esta BDD G3D-1B0, que significa el 1B0, 1 voltio. Esa línea que ustedes ven así, yo puedo saber qué voltaje tienen y puedo medirla y ver si todo está funcionando. Igual acá que dice BDD-AP-1P8. El 1P8 es el voltaje, que significa 1.8 voltios. Igual acá que es este que maneja lo que es la parte del micrófono, que dice IAN-BIAS-2P8. El 2P8 es 2.8 voltios. Eso significa lo que es los voltajes, y ya con eso puedo saber qué voltaje o qué valor de voltaje maneja cada una de las líneas solo con conocer esa parte. Y entonces yo puedo identificar, por ejemplo, si tengo aquí el plano eléctrico y quiero medir o ver dónde está en la tarjeta el condensador C4120 o 4120, lo busco en lo que es el diagrama de PCB y mido. Lo que son los planos de los celulares son muy fáciles de entender porque el fabricante nos da muchas herramientas para resolver lo que son las fallas o las posibles fallas y soluciones en lo que presenta el equipo o lo que puede presentar el equipo. Por ejemplo, aquí también tenemos una falla en el inicio. Lo primero que nos manda el fabricante es que como el teléfono no está iniciando, o sea, él enciende pero no está iniciando correctamente, lo primero que nos manda es la reinstalación del sistema o del software del equipo. Si todavía sigue de manera normal, dice que chequeemos una línea que es la línea WAR-reset-INN. Y ¿dónde está esa línea? En el condensador 3057 y que debe manejar 1.8 voltios. O sea, lo que vamos a hacer es identificar ese condensador donde está ubicado y medimos con respecto a tierra ese voltaje. Si no está ese voltaje, ya aquí nos dice que chequemos el U4002, que es el Power Manager. Ahora, otra cosa que también debemos tener en cuenta y conocer es la función que tiene cada circuito integrado. El Power Manager, lo que es IC de carga, el receiver, el transceiver, ese tipo de circuitos integrados también debemos conocer cada una de las funciones que tiene. Un LDO, todo ese tipo de cosas debemos conocerlo porque es necesario a la hora de hacer una reparación, porque si no tenemos ese tipo de conocimiento no vamos a poder descartar ciertas fallas. Vamos a estar limitados y vamos a llegar hasta cierto punto y no vamos a poder avanzar con respecto a la reparación. Proseguimos entonces, dice que si chequeamos allí y todo está bien, seguimos al siguiente paso y que chequeemos el oscilador. El reloj oscilador que está identificado con el OSC 4000. Ya saben cómo lo van a buscar. Si esto no está normal o no tiene las medidas normales,
nos dice que tenemos que chequear entonces el oscilador 4000 y tenemos que chequear lo que es la salida de la frecuencia de este reloj o de este oscilador. También nos dice en qué condiciones debemos poner o en qué configuración debemos poner el osciloscopio, y dice que debemos colocarlo en 20 microsegundos por división de tiempo. Si todo está bien, dice que chequemos el UCP3000, que es el UCP300-2, que en este caso es el procesador. Si sigue todo anormal, o sea que no se ha podido solventar, dice que ya cambiemos lo que es la placa. Y así proseguimos entonces con en este caso, el fabricante nos describe acá o nos dice dónde está ubicado cada cosa, nos los enmarca, qué función tiene, cómo va conectado, que nos señala cuáles son los componentes que nos hizo referencia en lo que es la falla, en lo que es las soluciones que nos recomendó. Y allí vamos directamente, nos ubicamos en lo que es la placa y vamos directamente a medir. Ahora, lo que son los planos de los celulares es fácil de entender a comparación a otros dispositivos. Por ejemplo, en este video no solamente vamos a ver lo que es esta parte de celulares, o hemos visto lo que es esta parte de celulares, sino que también vamos a ver lo que es la parte de las computadoras. Yo aquí tengo lo que es un plano de computadora, de una computadora, una laptop. Aquí tengo una foto de la tarjeta. Y ustedes se van a dar cuenta que es más complicado entender lo que es interpretar lo que es la placa de una laptop que de un celular. ¿Por qué? Porque la diferencia que tiene un manual de servicio de computadora o de laptop de un dispositivo celular es que el fabricante solamente nos pone los planos eléctricos, no nos pone lo que es el diagrama de la PCB, que eso nos complica mucho la vida porque nos cuesta un poco más identificar los componentes, se nos hace un poco más difícil. Pero si conocemos bien, o si nos enfocamos más en lo que es la interpretación de este tipo de planos, se los va a hacer un poquito más sencillo. Ahora, aquí tengo lo que es el manual de servicio. Como ustedes pueden ver, el fabricante lo que me indica allí, o lo que me deja de la tarjeta, son puros planos eléctricos. ¿Cómo hago yo para saber qué componente me especifican estos planos? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a buscar lo que son el sector más común que se repara en este caso en una laptop o en una computadora, que es la parte de la línea de carga y lo que es la línea de las baterías. Vamos a buscarlo. Vamos a ver en qué página está. Está en la página 28. Vamos a ubicarnos en lo que es la página 28. Y allí lo encontramos. Allí encontramos, por ejemplo, el plano de lo que es la parte de carga de lo que es la tarjeta de esta laptop. Ok, por ejemplo, acá tenemos lo que es la entrada de la batería, el conector de la entrada de batería. Vean cómo se llama, por ejemplo, la línea positiva siempre de una batería de un dispositivo electrónico se llama BVAC. Podemos ver cómo va conectada. Aquí tenemos el conector, está identificado con lo que es esta referencia que dice PCN2. Si yo sigo esa línea,
si sigo directamente esa línea, puedo ver que aquí hay unos nodos. Estos puntos que se ven de color como morado se llaman nodos. ¿Qué significa un nodo? Un nodo es una interconexión de una línea, cómo se interconecta. Aquí podemos ver que la línea se interconecta a un condensador cerámico que tiene una referencia que es la PC82. Esa es la referencia que tiene. Si sigo acá, veo que tengo otro nodo. Ese otro nodo es un punto de medición, por eso es que se ve este puntico, porque es una medición. Aquí es un punto de text. Si yo prosigo esta línea, vean que aquí bajan dos líneas, pero como no tengo un nodo, no hay conexión entre ellas. O sea, esta línea, que es la línea VBAC, no conecta con esta. Aunque en el plano me diga que pasan una arriba de la otra, no es así. No parece, o sea, uno cree que pasa arriba de la otra, pero no es así. No hay conexión ninguna, porque ¿cómo sé si hay conexión o no? Gracias a estos nodos. Si aquí hubiera un nodo de esto, este nodo, si estuviera acá, ahí sí hubiera conexión, pero si no lo hay, entonces significa que no hay conexión allí entre esas líneas. Entonces, si yo prosigo hacia lo que es la parte de la línea, voy a conseguir una bobina. Vean el símbolo, este es el símbolo de la bobina. Igual yo les voy a dejar una guía donde van a estar esas nomenclaturas y donde van a estar esas simbologías, y está con una referencia llamada PL9. Ahora, ¿cómo identifico yo eso en una placa? ¿Cómo sé cuál es esa bobina? Si hay miles o cientos de componentes en una placa electrónica de una computadora, muy fácil. Grábense que era PL9. Entonces, en los celulares, recuerden que los celulares, como son componentes más pequeños, no nos permite, o el fabricante no puede poner una descripción en la placa. Pero en la computadora pasa algo muy distinto. Si yo acerco, vamos a ver si logramos identificar acá. Este es el conector de donde entra la batería. Ahora, si yo pongo a revisar o a leer lo que son las descripciones de la placa, puedo encontrar que aquí está el PL9. Por lo tanto, este que está acá es la bobina PL9, porque ese PL9 está más cercano a este componente. Y como ya tenemos la experiencia y conocemos cómo se ve una bobina en la tarjeta, sabemos que este componente que está acá es una bobina. Si yo sigo con los planos, con la línea en el plano, llega a otro condensador, que es el condensador PC119. Puedo igual buscarlo en la placa e identificarlo. Si sigo la línea, vean que la línea baja. Ok, baja hasta llegar al PQ14, que es un transistor tipo MOSFET. Ese transistor tipo MOSFET o de efecto de campo está identificado en la tarjeta como PQ14. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Buscar esa referencia en la tarjeta que me diga PQ14. En este caso está del otro lado de la tarjeta, o sea que está en la otra cara. Así que yo lo voy a buscar dónde está el PQ14. Vamos a ver, y lo tengo por acá, PQ14. O sea que él llega por aquí. Tenemos acá lo que es en las entradas de este MOSFET, y acá tenemos lo que es la parte de la salida del MOSFET. Entonces ya con esto reconozco dónde está ese PQ14. Ahora, si yo quiero seguir la línea, sigo para el plano y vean que aquí sí se divide en dos líneas. Una que va hacia la resistencia PR95 y PR171, y otra que va hacia el condensador PC157. Por ejemplo, si yo tengo la resistencia PR95, ¿cómo sé que es una resistencia? Porque tiene la letra R. Entonces, si
Si esa resistencia la identifico, igual buscando la referencia en la tarjeta. Y ven que aquí tengo el PR95, siendo esta la resistencia. La resistencia que nos está describiendo lo que es el manual de servicio o el plano eléctrico. O sea que de aquí sale lo que es la salida de este MOSFET y llega a esta resistencia y se une a esta línea. Incluso ahí visualmente se ve como esta línea, cuando sale acá, se unen con estos otros condensadores para estabilizar la línea, y puedo entonces yo seguir el recorrido de la misma. Entonces yo puedo seguir acá, veo que aquí tengo otro punto de text, que es el voltaje, dice voltaje de entrada, Vin, y llego acá a una bobina llamada PL8. Si yo me ubico en esa que se llama PL8, esa sí queda en lo que es la otra cara de la tarjeta. Vamos a ver si la logramos visualizar. Allí tenemos lo que es la bobina PL8 y es esta que tenemos acá, que es grande y es de color gris, y vean que la misma tarjeta nos dice PL8. Así yo puedo seguir una línea en lo que es una computadora o una lacto. Aplica tanto para PC como para lacto, es lo mismo. Yo tengo que buscar el manual de servicio o los planos. ¿Cómo se buscan? Con el modelo exacto del equipo, o muchas veces la tarjeta hay que extraerla y ver una referencia que ellos tienen en la tarjeta y buscarlas por allí. Entonces si sigo por acá, el PL8, veo que llega también a otro transistor que es el PQ13. Igual debo hacer lo mismo con lo que es la parte de la tarjeta. Y llega a una línea llamada línea fase al PU14, que es un circuito integrado, que en este caso es el que me está gestionando la carga. Este es el IC que me gestiona la carga. Aquí me llega lo que es el voltaje de la batería. Se carga, él es como una especie de power manager. Se encarga de administrar y también se encarga de regular la energía que viene del cargador. ¿Por qué? Porque si yo busco acá lo que es la parte del de lo que es el conector del cargador, o de la entrada del cargador, aquí lo tenemos, está identificado en la placa como el PCN1. Vean que tenemos lo que es mi línea positiva, que es la línea 3, número 3 y 4. Vean que se conecta directamente a un fusible, que es el PF1. Por ejemplo, si tengo fallas en la carga, ¿qué debo hacer? Primero reviso el fusible y lo busco como con la referencia de la tarjeta. Prosigo entonces, o sigo la línea y llega a la bobina PL6. Si sigo teniendo problemas, tengo que medir esta bobina, ver si no está abierta. Sigo la línea. Aquí tenemos un punto de text llamado VADAT, o voltaje del adaptador. Sigo la línea. Ven acá, aquí tenemos otro transistor tipo MOSFET y también tenemos otra línea. Por ejemplo, aquí nos llega esta línea hacia acá. Esta línea se divide ya otra vez en dos, pero también se divide a una entrada del circuito del IC de carga, o el que está gestionando lo que es la parte de la carga, llamada de SIN. Y vean que él se conecta a través de un diodo Shocking. Ok, un diodo Shocking está polarizado de manera directa y llega a una resistencia que es la PR88 y llega directamente a la línea de carga. Ya con esto yo sé que puedo medir, por ejemplo, si me está llegando el voltaje a este sector, o si me llega el voltaje a este diodo, y si me está saliendo. Si no sale el voltaje de allí, es porque tenemos un problema. Si sale el voltaje de allí y sale y llega a la resistencia, e incluso sale de la resistencia, entonces ya sabemos que es el circuito integrado que está fallando y solamente lo que debemos es sustituir. Y así voy descartando componente por componente. Ahora, lo que es la parte de planos electrónicos, o lo que es la parte de manuales de servicio, muchos quieren conocerlo, muchos dicen te quiero aprender esto, pero también debemos enfocarnos en aprender un poco
más de electrónica o conocer más de lo que es la parte de los componentes electrónicos, cómo se ven, cómo se identifican en la placa, cómo se miden, qué función tienen. Eso es algo sumamente importante, ya que sin eso no vamos a poder solucionar las fallas que nos vayan llegando de los dispositivos que nos vayan trayendo los clientes. Entonces, lo más recomendable es conocer lo que es la parte de microelectrónica. Si estamos trabajando con dispositivos microelectrónicos, es algo fundamental, porque sin eso no vamos a estar muy limitados. Ok, entonces esto es lo que es la parte de lo que son los manuales de servicio, ya sea de celulares o de computadora. El de celulares es sumamente más fácil de entender porque tenemos lo que es el diagrama de la PCB y podemos identificarlo fácilmente, pero el de las computadoras es muy distinto porque solamente el fabricante o la persona o la empresa que nos da el manual de servicio no nos especifica dónde está ubicado. Nos da una referencia, pero nosotros debemos buscarlo en la tarjeta, debemos analizar la tarjeta completamente, sentarnos allí a ver la tarjeta, visualizar la tarjeta para poder identificar cada uno de los componentes con las referencias que nos da el plano, porque el plano que nos da el fabricante o la empresa es solamente cómo van conectados cada una de esas líneas de la tarjeta. Entonces, esto fue en lo que es la interpretación de los manuales de servicio. Espero que les haya gustado este video. Si es de su agrado o si fue de su agrado, compartan, denle like y por supuesto no olviden suscribirse.